Bueno, te invitamos a colocar me gusta y compartir para que otros también puedan alcanzar y ver este video. Bueno, ya, vamos a comenzar entonces, ¿cierto? Bueno, bienvenidos a cada uno de ustedes. El lunes pasado comenzamos una serie llamada Vencedores, o Más que Vencedores, o Venciendo sobre las situaciones de la vida. Venciendo sobre ciertas circunstancias que pueden ser complejas en la vida, ¿cierto? Y que podamos, ¿cierto?, aprender a enfrentar esas situaciones. Y partimos hablando el lunes, así que el lunes hablamos sobre cómo vencer el desánimo, cómo atacar el desánimo que a todos nosotros de una u otra forma nos alcanza, nos toca, nos llega, ¿cierto? De alguna manera, cada uno de nosotros, al menos yo no sé a ti, a mí me pasa. Hay veces que no quiero nada con nada y hay un desánimo ahí, pero tenemos que aprender a sobreponernos sobre el desánimo. Así que el lunes estuvimos hablando de esto y hoy día me gustaría tratar un tema que no sé si lo vamos a alcanzar a terminar, pero el versículo base, ¿cierto?, que es Romanos 8:37, que muchos de nosotros ya lo sabemos de memoria, me imagino, que dice que sin embargo, en todo, ¿cierto?, todo involucra la vida en general, la vida completa, dice, en todo esto somos más que vencedores. No por nosotros, no por nuestra fuerza, no por nuestra inteligencia o sabiduría, sino que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, el Señor a través del apóstol Pablo nos escribe y nos da una esperanza significativa sobre que tenemos la capacidad de vencer sobre ciertas áreas de nuestra vida que muchas veces nos complican, áreas de nuestra vida que muchas veces nos afectan, áreas de nuestra vida que muchas veces roban nuestra energía, nuestros pensamientos, todo lo que somos, y nos roban áreas de nuestra vida, como el desánimo. Personas que constantemente experimentan desánimo. ¿Cómo vencer el desánimo? Pero hoy día a mí me gustaría tratar un tema, no sé si lo vamos a alcanzar a terminar hoy, pero vamos a hacer todo lo posible, pero sobre cómo vencer sobre emociones tóxicas. Cómo vencer sobre emociones o sentimientos tóxicos que cada uno de nosotros a veces experimentamos, ¿cierto? Y a veces se sobrevaloran en cada uno de nosotros. Ya sea la tristeza, ya sea la angustia, ya sea la ansiedad, la vergüenza, ciertas emociones, ¿cierto?, que experimentamos nosotros, que sobrevaloradas o sobredimensionadas en nosotros nos pueden generar una enfermedad o nos pueden afectar tanto físicamente como mentalmente. ¿Ya? Recuerda que nosotros como seres humanos somos seres tripartitos, ¿cierto? ¿Qué significa somos seres tripartitos? Que tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Entonces, dentro de este cuerpo, dijo el apóstol Pablo, se va desgastando día a día. Es decir, ¿cierto?, nos vamos envejeciendo, se va desgastando. Pero también en nuestro interior tenemos nuestra alma, y en esa alma, eso que nos da la identidad a cada uno de nosotros, esa alma contiene tres elementos también, que son nuestros pensamientos, ¿cierto? Nuestra mente, nuestros pensamientos, pero también ahí adentro, en nuestra alma están nuestras emociones y nuestra capacidad de decidir. Entonces, somos tres seres tripartitos: cuerpo, lo físico, que del polvo vino y al polvo volverá; nuestra alma, que nos da nuestra identidad, que en esencia es lo que contiene nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra capacidad de decisión; y nuestro espíritu, que sin Jesús ese espíritu está muerto. Sin Jesús ese espíritu no tiene vida. Pero cuando entregamos nuestra vida a Jesús, cuando ponemos nuestra confianza en Jesús, Dios sopla y viene el Espíritu Santo para darnos vida a nuestro espíritu, y nos relacionamos con Dios por medio de nuestro espíritu. Pero eso nos genera eso no niega nuestras emociones. Entonces, nuestras emociones están dadas ahí para percibir, para captar, ¿cierto?, lo que Dios ha creado, el cómo Dios nos ha formado para poder disfrutar. Las emociones básicamente son una capacidad que Dios nos ha entregado para disfrutar. Solamente que a través del ingreso del pecado también permitió la distorsión, ¿cierto?, de nuestras emociones, y se generan o tenemos ciertas emociones que pueden llegar a ser sumamente tóxicas en cada uno de nosotros.
Entonces, el lunes estuvimos hablando cómo vencer el desánimo. Pero hoy día vamos a tratar de hablar, ahora que se habla tanto sobre la salud mental, pero yo voy a hablar sobre salud emocional. ¿Cómo podemos mantener emociones saludables? ¿Y cómo podemos vencer, cierto, siendo más que vencedores, cómo podemos vencer aquellas emociones que pueden resultar ciertamente tóxicas en cada uno de nosotros? Entonces, lo primero, cierto, me gustaría leer un versículo en el libro de Mateo, ¿cierto? Porque el libro de Mateo, aquí en el capítulo 12, versículos 29 al 30, ¿cierto? Mateo 12, 29 al 30, nos deja, cuando le preguntaron a Jesús, le dijeron: Jesús, tú predicas bonito, enseñas bonito, hablas bonito, pero ¿cuál es la esencia de tu mensaje? ¿Cuál es el corazón de tu mensaje? Y Jesús les responde, les dice que el más importante, el mandamiento más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, no hay otro Dios aparte de Dios. Contestó Jesús. Y luego añadió en el versículo 30, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, Jesús aquí nos está dando a conocer y está confirmando que cada uno de nosotros tenemos emociones, tenemos sentimientos. Hay gente que de repente las niega, pero la realidad es que cada uno de nosotros tenemos emociones y sentimientos. Y no podemos negarlas, no podemos enfriarlas, no podemos hacerlo lo leso, sino que las emociones tenemos que direccionarlas. Tenemos que darles un sentido a las emociones y sentimientos. Cuando nosotros albergamos o alimentamos emociones o sentimientos que pueden resultar ciertamente tóxicos o ciertamente negativos, esas emociones pueden generar un problema mental, psicológico, pueden generar un problema físico. Por lo tanto, necesitamos aprender desde la palabra cómo enfrentar, cómo vencer aquellas emociones que pueden resultar ciertamente tóxicas, o sentimientos que pueden resultar ciertamente tóxicos en cada uno de nosotros. Experimentamos tristeza. Y amén que podamos experimentar tristeza, ya sea porque perdemos a un ser querido, ya sea porque pasamos una situación compleja. Podemos experimentar tristeza, pero cuando alimentamos la tristeza de manera excesiva, se puede transformar en algo, ¿cierto?, como una depresión o una angustia. Cuando experimentamos alegría, cuando experimentamos, hay un cierto nivel de miedo que es saludable, que es la que nos cuida de los peligros, ¿ya? Cuando va a exceso de velocidad y llega un punto donde dice, no, hay que bajar la velocidad, porque eso es lo que nos advierte, ese miedo nos advierte que puede haber un peligro, y es saludable. Pero cuando tomamos ese miedo y lo alimentamos y lo sobrevaloramos y lo llevamos mucho más allá, se puede transformar en un temor que nos puede llevar a una crisis de pánico, diferentes situaciones. Por eso, las emociones y los sentimientos están en nosotros, viven con nosotros, son parte de nosotros, pero necesitamos aprender a vencer sobre aquellas emociones o sentimientos que pueden resultar ciertamente tóxicos en cada uno de nosotros. Lo primero que a mí me gustaría tratar este punto, ¿cierto? No es fácil, porque emociones son variables y después vamos a ir entendiendo un poco más, pero lo primero es entender algo acerca de las emociones. Lo primero, Dios nos dio esas emociones. Dios nos creó con emociones. Dios te creó a ti y me creó a mí y nos dio la capacidad del sentir y el percibir. Entonces, esa emoción o ese sentimiento que cada uno de nosotros tenemos y que muchas veces batallamos, no es que vienen del diablo, no es que son de la naturaleza pecaminosa. No, Dios nos dio estas emociones. Dios nos entregó esta capacidad de amar. Por eso que Jesús dice, mira, lo más importante es que ames a Dios. O sea, direccionar esas emociones, enfocar esas direcciones, esas emociones de tal manera que puedan resultar en una bendición. Entonces, claro, esas emociones y sentimientos están en nosotros. Lo primero, entonces, que tenemos que entender es que es Dios, el Señor, es quien nos ha creado con emociones. Está bien tener emociones. Está mal sobrevalorar las emociones. ¿Ya? Entonces, pero número uno, Dios nos dio las emociones y
y que las emociones son un don de Dios. Toda la creación no tiene la capacidad de las emociones o los sentimientos, no todos lo tienen, pero Dios nos entregó a nosotros eso. Entonces, primero, Dios nos creó así, pero segundo, nos entregó este don para sentir y percibir su presencia y percibir su creación. Entonces, las emociones necesitamos aprender a enfocarlas de manera correcta, porque cuando alimentamos emociones negativas o malas en nosotros, pueden caer en un punto tóxico que nos puede afectar física o mentalmente. Ahora, número 2, ahí, dentro del contexto de las emociones y los sentimientos, hay dos extremos, ¿ya? Y ayer estaba mirando y leyendo un poquito acerca de esto. Es tan interesante eso, ¿ya? Pero tenemos dos extremos en cuanto a las emociones. Lo primero es el emocionalismo, ¿ya? Que viene de una corriente filosófica que es nihilismo, ¿ya? Después, si quieres tú lo buscas, lo googleas, nihilismo con una H intermedia. Y esto significa, ¿cierto? ¿Qué cree el nihilismo? Dice que todo lo que importa es cómo me siento y no tanto los hechos. O sea, en cierta manera es una negación de los hechos por sobre, ¿cierto?, mis sentimientos. Lo importante es el cómo yo me siento. ¿Te suena conocido eso? Se llama nihilismo, es una corriente filosófica que niega las cosas reales, concretas, ¿cierto? Y pone el cómo yo me siento ante ciertas situaciones. Entonces puede que yo experimente una situación de tristeza o una situación, ¿cierto?, de alegría, pero cuando yo sobrevaloro eso por sobre la situación, es un error. Entonces el nihilismo o el emocionalismo, ¿cierto?, pone las emociones, el sentimiento, el cómo yo me siento. Es que, por ejemplo, es que tú no me entiendes. Puede haber una situación compleja, pero la emoción se sobrepone a la situación o al hecho concreto. La emoción por sobre todo. Por eso que, de alguna manera, cada uno de nosotros, ¿cierto?, experimentamos esas emociones y a veces esas emociones que tenemos nosotros crecen y crecen y crecen, pero crecen porque nosotros las alimentamos. Crecen porque nosotros les damos el espacio, crecen porque nosotros les damos el lugar. Por eso para nosotros debería decir, emociones sí, emocionalismo no, ¿ya? Para que te quede en la cabeza eso. Emociones sí, percibir lo que Dios nos ha dado, sí, amén, bienvenido. Emocionalismo no. Porque el emocionalismo o las emociones o esos sentimientos, cuando yo los alimento, cuando yo los albergo, cuando yo les doy parte, cuando yo les doy mucho espacio, se va a transformar en un emocionalismo. Y ese nihilismo o emocionalismo se va a sobreponer sobre los hechos. Puede resultar algo extraño, pero no lo es. Es una corriente filosófica y mucho de lo que pasa hoy día de repente en la sociedad es así. El cómo yo me siento se sobrepone ante las cosas concretas, ¿ya? Es un nihilismo con un H entre media, el emocionalismo. Por eso para ti y para mí debería ser el grito de guerra, debería ser emociones sí, pero el emocionalismo no. Porque ¿quién le pone meta al emocionalismo? Entonces, es tan interesante todo esto. Entonces, cuando hablamos de emociones, tenemos que entender que tenemos un extremo, el emocionalismo, pero tenemos el otro extremo, la frialdad, o lo que la corriente filosófica es el estoicismo, ¿ya? ¿Te acuerdas de estas palabras? De repente, en cuarto medio, tercero medio, por ahí, en filosofía se enseñaban. Pero el estoicismo es todo lo contrario al emocionalismo. El estoicismo o la frialdad tiende a apagar la emoción, a ocultar la emoción, ¿cierto? A hacer una roca fría, un pedazo de cemento frío, ¿cierto? Ante toda situación. Yo niego la negación de las emociones por sobre las situaciones. Entonces, claro, tenemos estos dos extremos. Y cada situación, cada circunstancia que vivimos nos genera emociones y nos genera pensamientos, ¿ya? Por eso es tan importante entender cómo funcionamos. Cada uno de nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y en esa alma, ¿cierto?, está implícita nuestro pensar, nuestro sentir y nuestras decisiones.
Entonces, claro, viene una situación, nuestra mente la analiza y dice, es esto, y nuestra emoción la percibe. Y en esa percepción de esa situación podemos sobrereaccionar, podemos alimentar demasiada esa situación o esa emoción que percibimos, ¿cierto? Y podemos tomar malas decisiones. Malas decisiones surgen de estos extremos. Malas decisiones surgen de no captar la verdad real acerca de las situaciones. Por eso es tan importante aprender a vencer sobre las emociones tóxicas, que es lo que estamos hablando ahora, ¿ya? Entonces, es muy importante en la vida para desarrollar emociones saludables. ¿Cómo vencer sobre aquellas emociones que no son de bendición para cada uno de nosotros? Entonces, cuando tú vas a la Biblia, y si quieres entender emociones, es tan interesante. El libro de Salmos es un libro maravilloso para entender emociones. David tenía esa capacidad de identificar sus emociones, de llevarlas al Señor, de entregar esas emociones y esas situaciones a Dios, y a la vez aprender a descansar, ¿cierto?, en las promesas de Dios. Aprender a descansar en las promesas. Y David nos enseña, si tú quieres aprender sobre emociones, vaya y lea el libro de Salmos. Lea los Salmos. Pero de una u otra forma, tú y yo necesitamos aprender a vencer sobre aquellas emociones que pueden resultar ciertamente tóxicas, ¿ya? Emociones tóxicas. Bueno, cada uno de nosotros batallamos con ciertas cosas, ¿no? Bueno, la pregunta es, entonces, ¿por qué tengo que aprender a direccionar estas emociones? ¿Por qué tú y yo necesitamos tener esta verdad que nos lleva a direccionar? ¿Por qué? Porque alguien podría decir, no, pastor, si las emociones, yo estoy bien, estoy controladito, pero cada uno de nosotros tenemos momentos donde alimentamos demasiado nuestros sentimientos y emociones, y estos llegan muchas veces a controlarlos. Yo he tenido gente aquí en mi oficina diciéndome, pastor, es que yo no puedo controlar esto. Cuando Dios nos ha dado, ¿cierto?, la capacidad, el dominio propio para poder tener autoridad sobre aquellos sentimientos o aún pensamientos que se vienen a nuestra mente o que perciben nuestras emociones. Dios te ha dado a ti en Cristo Jesús la autoridad para caminar, ¿cierto?, sobre emociones tóxicas, sobre pensamientos tóxicos, para llevarte a tomar buenas decisiones. Las buenas decisiones no surgen de manera casual. Las buenas decisiones, escúchame esto porque te va a ayudar, en algún momento de tu vida te va a ayudar. Las buenas decisiones no surgen por la casualidad. No es que de repente tomamos buenas decisiones. Las buenas decisiones surgen, ¿cierto?, cuando nosotros hemos logrado percibir de manera adecuada, ¿cierto?, la situación que estamos viviendo de manera con la mente, pero también emocionalmente. Y eso se juntan y nos lleva a tomar buenas decisiones. Dios te ha dado a ti. No es que las emociones, no, pastor, es que yo no puedo controlar lo que yo siento. No puedo controlar mi emoción. Sí se puede. En Cristo Jesús, amigos y amigas, podemos. Y tal vez puedes estar experimentando temores, o tal vez puedes estar experimentando cierto nivel de angustia, o tal vez puedes estar experimentando cierto nivel de vergüenza, de intimidación. Siendo que Dios te ha dado a ti esa capacidad de dominio propio que se sobrepone sobre cada una de esas situaciones. ¿Con qué estás batallando esta mañana? Por eso es tan importante entender cómo puedo vencer sobre emociones ciertamente tóxicas que podemos experimentar. ¿Ya? Bueno. Después, en conversaciones, tal vez podamos en algún momento, ¿cierto?, hablar de manera más profunda. Pero creo que este es un tema. Cada uno de nosotros experimentamos ciertas emociones que pueden resultar ciertamente algo tóxicas, ¿sabes? Entonces, ¿por qué tengo que aprender esto? Número uno, en el libro de Proverbios, ¿cierto? ¿Por qué tengo que aprender? ¿Por qué tengo que aprender el manejo, el cómo ganar o vencer sobre las emociones tóxicas? Número uno, en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, versículo 12, dice lo siguiente: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Hay caminos
cosas que nosotros percibimos, que nos dicen, esto es bacán, esto está bien, pero que pueden ser un camino de muerte. Entonces lo primero que tenemos que entender es que mis emociones o sentimientos no son confiables. No son 100% confiables, lo voy a poner así. No son 100% confiables. No, si yo me dejo llevar por mis emociones, buena suerte. No, si yo me dejo llevar por lo que yo siento, buena suerte. Buena suerte. Porque nosotros somos hombres y mujeres que nos dejamos llevar o tomamos decisiones en base a la palabra de Dios. Somos hombres y mujeres de fe. Somos hombres y mujeres de fe. Mira, en esencia, ni tú ni yo estamos llamados a caminar en el emocionalismo, ¿cierto? Ni en la frialdad, sino que estamos llamados a caminar por fe, que es diferente. El exceso de emociones, el apagar las emociones, ninguna de estos dos extremos es adecuado y es correcto. ¿Qué es lo que es correcto para ti y para mí? Fe. Andar por la fe, vivir por la fe. El apóstol Pablo escribió, el justo por la fe vivirá. Entonces tenemos que aprender a direccionar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque nuestras emociones no son confiables. Puede que nos resulte una vez, pero cuando yo voy tomando decisiones en base a lo que yo siento, lo que yo percibo, lo que yo como que yo estoy leyendo. Amigos, deja que Dios te guíe en eso. Pero si vamos a confiar en solamente en nuestras emociones o en nuestras percepciones naturales, estamos equivocados. Entonces, ¿por qué necesito darle dirección a mis emociones? Porque mis emociones no son confiables. En Proverbios 25, versículo 28, dice lo siguiente. Como una ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse, quien no sabe direccionar, ¿cierto? Quien no sabe direccionar sus emociones, ¿cierto? Será manipulado. Dice aquí, como una ciudad sin defensa. O sea, tenemos que entender que en el tiempo en que Salomón escribió esto, era muy importante que las ciudades fueran fortificadas, tuvieran muros, para que no fueran a llegar los enemigos a conquistar sus ciudades. Pero aquí Salomón lo pone también hacia nuestras vidas. Si tu vida y mi vida, ¿cierto? No tenemos defensa, no tenemos muralla, no sabemos cómo dominarnos. O sea, las emociones van a tomar el control de nuestros pensamientos y de nuestras decisiones. Por eso es tan importante para cada uno de nosotros aprender a vencer sobre las emociones tóxicas que muchas veces tenemos cada uno de nosotros. Un tecito, ¿ya? Entonces, claro, lo primero que dijimos es, necesito aprender a vencer mis emociones. ¿Por qué? Porque no son confiables. Necesito aprender a manejar y direccionar mis emociones. ¿Por qué? Porque no quiero que me manipulen. No quiero que mis emociones me manipulen. Y no quiero tampoco que la situación me manipule, ni que otras personas me manipulen, sino que podamos tener la mente de Cristo para discernir, captar, percibir, ¿cierto?, la situación de manera adecuada y correcta. ¿Cómo vencer sobre emociones que pueden resultar ciertamente tóxicas? En 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, dice lo siguiente. El apóstol Pedro dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero dice, practiquen el dominio propio. Es decir, direccionen, tomen el control, direccionen, lleven a Dios sus emociones, sus pensamientos, sus decisiones. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí. Practiquen el dominio propio. Recuerda que Dios dijo en su palabra, Pablo hablando con Timoteo, le dijo, Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea, en ti y en mí, a través del Espíritu Santo, no es por nosotros, es por medio de su Espíritu Santo, tenemos la capacidad de direccionar, reenfocar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Entonces, claro, las emociones son dadas por Dios. ¿Qué hemos dicho? Dios nos creó con emociones. De hecho, las emociones son un don de Dios para cada uno de nosotros que nos permite percibir la creación, nos permite relacionarnos con Dios, nos permite percibir su amor, su bondad.
pero llevados a un extremo ante las circunstancias y ante las situaciones, nos pueden meter en un hoyo mental, psicológico o físico. ¿Cómo vencer sobre emociones tóxicas? ¿Por qué tengo que direccionar mis emociones? Porque las emociones no son confiables, porque me pueden manipular. O sea, yo puedo reaccionar de mala manera ante una situación, ante una persona o ante conmigo mismo. Tengo que aprender a direccionar las emociones. En Romanos capítulo 8, versículos 6 al 8, dice lo siguiente: la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. O sea, si yo le doy una aplicación a este versículo, es que mis emociones me pueden llevar a la muerte, me pueden destruir, o mis emociones me pueden traer vida y paz. Bueno, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven bajo la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Entonces, cuando yo suelto mis emociones y simplemente me digo a mí mismo, vive la vida nomás, siente lo que tú quieras sentir, ¿ya? Estaba pensando recién sobre una película de Jim Carrey que habla del sí. Él en un momento hizo una película donde decía sí a todo, lo que viniera, sí a todo. Sufrió el hombre. Cuando cada uno de nosotros, ante ciertas situaciones, o personas, o con nosotros mismos, o aún con Dios, a veces tenemos emociones, sentimientos, percepciones, que a veces nos afectan, nos hacen sentir tristeza, angustia, temor, intimidación, vergüenza, y si alimentamos esa emoción, puede causar serios problemas mentales o físicos. Por eso es tan importante aprender a direccionar nuestras emociones, porque no son confiables, muchas veces pueden manipularnos. Y número 3, lo que estábamos leyendo ahora en Romanos 8, porque cuando nos dejamos llevar por las emociones, no vamos a agradar a Dios, vamos a agradarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros solamente nos dejamos llevar por nuestras emociones, nos agradamos a nosotros, pero no necesariamente a Dios. O sea, yo me siento bien, no, estoy bien porque percibí algo que me alimentó mi emoción y juro que estoy bien, pero en realidad es probable que no esté agradando a Dios con eso. No estoy confiando en Dios, me estoy agradando a mí mismo. Entonces, ¿por qué aprender a direccionar las emociones? No son confiables, nos pueden manipular y muchas veces impiden el agradar a Dios. Número 4, el por qué tengo que aprender a direccionar mis emociones. En 1 de Pedro 4, versículo 2, dice lo siguiente. El apóstol Pedro está hablando acerca de su vida y dice: para vivir el resto de tu vida terrenal, no satisfaciendo tus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Las emociones también nos permiten vivir en la voluntad de Dios, pero para eso, ¿cierto? Tengo que aprender a vivir aquí en lo terrenal, no de acuerdo a lo que yo percibo, siento o me emociona, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, allá yo creo que hay un punto que puede resultar muy, muy importante para ti y para mí. Porque somos seres emocionales, somos seres que percibimos, sentimos, nos emocionamos, pero llevando esa emoción al extremo, llevando esa percepción al extremo, podemos caer claramente en una angustia o en una depresión. Bueno, ¿cómo manejar entonces sentimientos o emociones no deseados? ¿Cómo luchar con estos sentimientos, emociones, cierto? Que muchas veces nos quitan el gozo, nos quitan la alegría, emociones que muchas veces nos roban y nos desorientan y nos llevan a tomar malas decisiones. Y esas malas decisiones traen consecuencias. Y muchas veces nosotros batallamos con la consecuencia, pero no ponemos la atención a lo que trajo esa consecuencia. Y lloramos por esa consecuencia. Y podemos luchar contra esa consecuencia. Pero si no ponemos atención a lo que causó eso, vamos a seguir cayendo en la misma rueda.
Por eso que es importante poner atención acá y frenar aquellas emociones o sentimientos, ¿cierto?, que nos llevan a tomar decisiones inadecuadas y que nos involucran en situaciones que muchas veces no queremos estar, pero nos metemos en eso. ¿Cuántas veces acá yo he tenido gente que me dice, pastor, yo no sé cómo llegué a esta situación? Sí, yo te puedo decir cómo llegaste a esa situación. En un momento alimentaste un pensamiento que no debías, en un momento alimentaste una emoción que no debías, en un momento alimentaste un sentimiento que no debías, y ese sentimiento alimentado o pensamiento alimentado te llevó a tomar malas decisiones. Y te metiste en una situación y esa situación trajo consecuencias. Ese es, pastor, no sé cómo me metí en esto. Sí, yo sé. Porque somos seres humanos que en esencia somos todos creados de igual manera. Funcionamos de manera diferente porque Dios nos ha dado una identidad a cada uno de nosotros. Pero en esencia, si queremos tener, como dicen todos, si quieren tener frutos o resultados diferentes, tienes que cambiar la metodología que por años has seguido. No puedes experimentar algo diferente si siempre has hecho lo mismo. Tienes que aprender a cómo tratar aquellas emociones o sentimientos que no deseamos en nosotros, que son tóxicas en nosotros y que muchas veces nos llevan a una angustia y a una depresión, a un sentimiento de soledad. El lunes hablé con una persona, pastor, que me siento salta. Pero no estás solo. Tienes gente a tu lado. Está Dios de tu parte. Tienes que tomar tal vez el celular, escribir a alguien, tienes que tomar un paso, pero no estás solo. Nadie está solo en este planeta, nadie. Pero el sentimiento de soledad llega a un punto de tomar el control de nuestros pensamientos a tal manera porque lo alimentamos. Pero la realidad es que Dios, el Señor, se ha comprometido y ha dicho, jamás te dejaré, nunca te abandonaré. Por lo tanto, si tú tal vez puedes estar en una pieza, en una casa solo, pero el Señor está contigo ahí. Y si tú quieres experimentar compañía de otras personas, escribe, llama. El libro de Proverbios dice que el que quiere amigo, ha de ser amigo. O sea, mucha gente quiere que todos sean amigos con él o con ella, pero ese él o esa ella nunca quiere ser amigo de otros. Nunca me llamas. ¿Y tú llamaste? Etcétera. Entonces, claro, cuando nosotros alimentamos emociones o sentimientos que en un momento pueden haber sido de manera saludable, pero cuando los llevamos al extremo, esa emoción o sentimiento nos puede causar serios problemas. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo manejar un sentimiento o una emoción no deseada? ¿Cómo podemos direccionar una emoción tóxica en nosotros? En Salmo 55, ¿cierto? Salmo capítulo 55, versículo 2, dice David escribiendo ya bajo el punto cómo enfrentar o cómo direccionar emociones tóxicas en nosotros. Número 1. Salmo 55, versículo 2. David escribió y dijo, óyeme Dios y respóndeme, porque mis angustias me perturban, me aterran. David tenía esa capacidad de expresar sus emociones de manera perfecta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder manejar, direccionar aquellas emociones tóxicas en nosotros es ponerle el nombre correcto. Identificar esa emoción que tenemos y darle un nombre a esa emoción. David aquí, mira lo que dice. Porque mis angustias, lo primero que dice, la angustia me está causando. ¿Qué causa? Me perturba y me aterran. Él tranquilamente nombra 3 emociones, 3 sentimientos, 3 sensaciones que él experimenta, pero identifica la raíz, la angustia. Entonces, el primer paso que cada uno de nosotros tenemos que hacer para poder direccionar o frenar emociones tóxicas es identificar esa emoción, ponerle un nombre a esa emoción. No es que le vamos a inventar nosotros un nombre, sino que poder identificar lo que sentimos. Porque a veces nosotros nos equivocamos en el sentimiento. Es tan importante que cada uno de nosotros podamos, como David lo hacía. Por eso, como dijimos al comienzo, el libro de Salmos es un libro maravilloso
de identificación de emociones. David lo hacía de manera maravillosa. Y para ti y para mí hoy día sigue siendo lo mismo. Necesitamos aprender a identificar lo que sentimos. Yo no puedo decir, es que no sé lo que siento. Sorry. Tenemos que aprender a identificar esa emoción, darle un nombre a esa emoción y poder preguntarnos, realmente poder preguntarnos, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es ese sentimiento? ¿Qué es esa emoción en mí? ¿Qué es? Angustia, preocupación, ansiedad, miedo, temor, vergüenza, intimidación, inseguridad. ¿Qué es lo que siento en este momento? Tenemos que aprender a identificar, porque si no podemos atacar a algo que realmente no lo es. Y cuando tú identificas con algo concreto, si tú logras identificar concretamente el sentimiento, la emoción, vas a poder atacarlo con la palabra de Dios. La palabra de Dios, amigos y amigas, está llena de promesas ante toda situación y circunstancia. Y recordemos, para los que se han ido añadiendo, Dios nos ha dado las emociones. Dios no se creó con emociones. Pero esas emociones están en nosotros no para decidir, no para determinar nuestra vida, sino que están en nosotros para percibir a Dios, percibir su creación, percibir a otros, pero no para influenciarnos en la dirección de nuestra vida. Emociones, algo precioso, pero que se pueden transformar en un problema. Cuando nosotros alimentamos tanto pensamientos como emociones tóxicos en nosotros y los alimentamos y decimos que tengo esto, pero lo seguimos alimentando. Y tenemos que frenar eso y poner palabra de Dios ahí, poner promesas de Dios ante esa situación. Entonces lo primero que tengo que hacer para direccionar emociones tóxicas en mí, identificar esa emoción. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Esa debería ser, la pregunta debería ser, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué realmente es? ¿Cierto? Número 2, ¿cierto? En el Salmo, número 2, en el Salmo 26, versículo 2, ¿cierto? Salmo 26, versículo 2 dice, examíname, Señor, ponme a prueba, purifica mis entrañas y mi corazón. Una vez que identifico, ¿cierto? Una vez que identifico esa emoción o ese sentimiento en mí, tengo que examinar, evaluar lo que realmente... Amigos, aquí estamos hablando cosas... Y por eso que es un tema tan complejo, porque a ninguno de nosotros se nos enseña esto. Nadie. A ninguno de nosotros se nos ha enseñado sobre sanidad emocional o emociones saludables. A nadie se le enseña esto. Ahí, críate nomás, aprende. A golpe y porrazo. Pero muchas veces aprendemos de mala manera. Aprendemos de mala manera. Y somos dañados y recibimos un sinfín de heridas en cada uno de nosotros. Por eso que David viene y dice, examíname, Dios. David no tuvo un problema. David no tuvo temor. David no tuvo miedo de ir ante el Señor y decirle, Señor, examíname. Examíname, Señor, y ponme a prueba, por favor, Dios. Purifica mis entrañas y mi corazón. Yo esa palabra entrañas podría tranquilamente interpretarla como emociones. Purifica, Dios, mis emociones, para que sean para tu gloria, para que yo pueda percibir tu presencia y para que pueda discernir de manera clara cuál es tu voluntad y cuáles son tus planes para mi vida. Primero, entonces, ¿cómo enfrentar o direccionar emociones tóxicas? Es identificar esa emoción, tener claridad de lo que es, pero segundo, examinar, ¿por qué me llegó esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué está pasando con esto? De hecho, Job escribió lo siguiente, ya, si hay alguien que experimentó situaciones y que podría haber tenido el permiso de poder sentir lo que quisiera, era Job. Job perdió todo, esposa, hijos, bienes, todo, perdió todo, quedó sin nada. Muchos de sus amigos le susurraban que abandonara a Dios, que dejara al Señor, todo. Él percibió muchas cosas que podrían haber sido tóxicas en él. Y en su lucha consigo mismo, y en su lucha con las situaciones, Job se mantuvo fiel.
en un momento da y que a veces cantamos, Jehová da y Jehová quita. Pero sea el nombre de Jehová bendito. Mira, esa es una expresión de emociones saludables. Entender que tú eres importante, no por lo que tienes, que tú eres importante para Dios, no por las circunstancias que vives, sino por quien tú eres. Y Job logró entender eso. Ante toda la pérdida que experimentó Job, ante todas las presiones y situaciones que experimentó Job, él logró sobreponerse sobre eso y dijo, al final dijo, ¿saben qué? Todo viene de Dios y Dios tiene todo el permiso para llevarse todo. Pero al final, sea el nombre de Jehová, el del nombre de Dios, que sea bendito, exaltado. Bueno, Job en un momento, hablando consigo mismo, dice, ¿por qué te dejas llevar por el enojo? ¿Por qué te relampaguean los ojos? Job 15:12. ¿Por qué te dejas llevar por esos enojos que muchas veces están en nosotros y que ante una chispita estalla, ante un alfiler explota, ante situaciones nos encendemos y prendemos y dejamos la embarrada y herimos a otro y después decimos, uy, que no sabía lo que estaba haciendo, lo dije sin querer? No, amigos. Tener claridad de nuestras emociones, aprender a direccionar nuestras emociones y sentimientos nos va a dar un nivel o una capacidad, más que nivel, una capacidad de madurez. O sea, cuando yo leo a Job y leo esto, Jehová da, Jehová quita, sea el nombre de Jehová bendito, ¿cierto? O cuando leemos en Ageo y decimos, aunque no haya vaca en los corrales, aunque no haya fruto en los árboles, aunque no haya nada, con todo yo me alegraré y me gloriaré en el Señor. ¿De qué habla eso? Eso habla de emociones saludables. Que las emociones nos están dejando llevar por las situaciones. Aunque las situaciones sean adversas y claro, nuestras emociones se resienten, pero al final tomamos esas emociones, las llevamos al Señor y decimos, no, sea el nombre de Dios bendito porque al final en Él confiamos. Maravilloso. ¿Cómo enfrentar las emociones? Número 1, identifica esa emoción. Número 2, examínate esa emoción. Entonces vale la pena preguntarse, ¿por qué estoy sintiendo esto? Para llegar realmente a la raíz. ¿Por qué estoy sintiendo esto? Y no quedarse pegado en el sentimiento, sino ¿por qué estoy sintiendo esto? Y número 2, tal vez podríamos preguntarnos tranquilamente, ¿es real esa situación que yo estoy percibiendo? Porque muchas veces nosotros percibimos situaciones que para nosotros son reales, pero en realidad no lo son. No son como así, como nosotros las percibimos. Emociones tóxicas están ahí al alcance de cada uno de nosotros. Por eso necesitamos aprender a manejar estas emociones. Lo primero es identificar claramente qué emoción es la que estoy sintiendo. Número 2, ¿cierto? Examinar y decir, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Es real, es verdadero lo que estoy percibiendo de la situación? ¿O es algo que me está, cierto, tomando control de mis pensamientos? ¿Cómo reenfocar? Darle un nombre, identificar esa emoción, examinar, preguntarse por qué estoy sintiendo esto. Pero número 3, ¿ya? En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Emociones saludables. Jesús experimentó una vida emocionalmente súper saludable. Perdonaba a los que lo herían, ¿cierto? Amaba a sus enemigos. Caminó en esta tierra de una manera emocionalmente saludable. ¿Fue exento de lucha? No, igual tuvo sus luchas. Igual tuvo su Getsemaní. Y su Getsemaní fue, Padre, si fuera por mí, yo no haría esto. Pero es que se haga lo que tú quieres, Dios. A ti sea la gloria, no a mí, Dios. Estando en la cruz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo lo encuentro maravilloso al ver la vida de Jesús, cómo Él manejaba sus emociones ante situaciones de presión. Imagínate, recordemos esto, cuando le llevaron la mujer adúltera,
¿cierto? Dice la Biblia que él estaba escribiendo algo en la tierra. Y mientras todos los demás lo presionaban para que actuara contra esa mujer adúltera, él nunca se dejó llevar por sus emociones. Se podría haber parado y pelear no, se mantuvo quieto, en paz. Levantó su mente, su cabeza, perdón, su mirada. Bueno, el que esté libre, que tire la primera piedra. Y siguió. Y uno a uno. Jesús, ejemplo de emociones saludables. Por eso que el apóstol Pablo nos dice, la actitud de ustedes, en Filipenses 2.5, recuerden que después yo subo el apunte al chat, pero dice, la actitud de ustedes, sus emociones deben ser como las de Cristo. Aprender a mirar a Jesús con su emoción y cómo Él reaccionaba. Entonces, número 3, tenemos que aprender a reenfocar nuestros sentimientos y emociones. Reenfocarlos a cómo Jesús reaccionaría. Lo primero, entonces, cómo direccionar mis emociones que son tóxicas. Primero, identificar qué emoción es. Segundo, examinarla. ¿Por qué tengo esa emoción? ¿Qué es lo que lo causó? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Pero número 3, reenfocar ese sentimiento. Direccionarlo a como Cristo lo haría. ¿Qué es lo que haría Jesús? Eso es lo que debemos hacer. ¿Qué es lo que haría Cristo? Eso es lo que debemos apuntar. El profeta Zacarías escribió en un momento, en Zacarías 4, versículo 6, y dijo, así que el ángel me dijo lo siguiente, dijo Zacarías, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza, ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Dios Todopoderoso. Necesitamos de su espíritu para direccionar nuestras emociones. En nuestra naturaleza humana no tenemos esa capacidad. En nuestra naturaleza humana, el ser humano sin el Espíritu, el ser humano sin el Espíritu Santo, está entregado a sus emociones. Y como estuvimos viendo en delante, en las emociones tenemos dos extremos. El emocionalismo o el nihilismo, o la frialdad o el estoicismo. Uno es el cómo yo me siento por sobre la realidad. El cómo yo me siento por sobre las circunstancias, y en la frialdad es, no importan mis sentimientos, las anulo. Pero no se trata de eso. Dios nos creó con emociones, pero esas emociones tienen que ser llevadas a Dios y decir, Señor, yo quiero que tú guíes mis emociones y sentimientos. Por eso que, claro, lo primero que tengo que aprender para direccionar, lo primero es identificar la emoción, examinar cuál es la raíz realmente de esa emoción, pero segundo, reenfocarla, darle dirección. ¿Hacia dónde? Hacia Jesús. ¿Cómo reaccionaría Jesús? Así quiero. Y para hacer eso necesitamos de su Espíritu. Y necesitamos específicamente 3 cosas. Lo primero, cada día, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Lléname, Dios, con tu Espíritu Santo. Sin tu Espíritu Santo, Dios, no tengo control sobre mis pensamientos y sobre mis emociones. Lléname, Dios, con tu Espíritu Santo. Número 2, Señor, ayúdame a manejar mis palabras. Lo que decimos alimenta nuestras emociones. Lo que decimos y hablamos alimenta nuestras emociones. Escúchame esto. Entonces tienes que aprender a cambiar tu lenguaje para poder tener emociones saludables. No, todo está terrible, está todo desastroso. Aprender a manejar tu lenguaje, tus palabras. Entonces cada día, Señor, lléname de tu Espíritu. Someto a ti mis pensamientos y mis emociones para que tú me guíes en tu palabra, Dios. Pero número 2, Señor, ayúdame a controlar lo que yo digo, que mis palabras sean palabras de bendición y no de maldición. Que sean palabras de vida y no de muerte. Número 3, también necesitamos atesorar su palabra en nuestro corazón. Atesorar su palabra. Que su palabra sea la que nos direccione. Por eso que es lo que hablamos de Ageo. Aunque no haya nada en fruto, aunque no haya comida, aunque no haya nada, yo con todo me alegraré en ti, Dios. ¿Qué es eso? Es su palabra. Job, Jehová da, Jehová quita. Sea el nombre de Dios bendito. Su palabra. Por sobre la emoción. Que cada día, Señor, lléname de tu Espíritu y ayúdame, Señor, a caminar con mis pensamientos y mis emociones sometidas a ti. Que, Señor, mis palabras
sean palabras de bien y no de mal, que sean palabras de edificación y no de maldición, que sean palabras de vida y no de muerte. Pero tercero, atesorar su palabra en cada uno de nosotros. Para ir terminando, en Salmos 19, versículo 14, dice: sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Que ante ti, Dios, puedan ser aceptables lo que sentimos, lo que pensamos, lo que decidimos. Amén. Animarte. Si estás pasando por situaciones complejas, si tus emociones están siendo disparadas, si tus pensamientos están disparados, llévalo al Señor y dile: Señor, lléname de tu Espíritu y ayúdame a controlar mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos. Que mis palabras y que tu palabra tomen el control de mí. Bueno, un gran abrazo a todos los que se han ido conectando ahí, ¿cierto?